La vertiente más clásica de la escultura producida entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del XX encuentra una valiosa y exclusiva representación en nuestra próxima subasta del 21 de junio. A partir del siglo XIX, la práctica escultórica vivió un periodo de eclecticismo que desde el neoclasicismo hasta las vanguardias, pasando por el realismo o el Art Déco, se desarrolló en una continua tensión entre el arraigo a la tradición y la necesidad de ruptura con el pasado. Sin embargo, pese a la eclosión de las todopoderosas vanguardias, la escultura más enraizada a los cánones tradicionales sobrevivió gracias a la reinvención y reinterpretación de las tendencias clásicas que hasta entonces habían sido dominadas por la excesiva rigidez de las academias. El conjunto escultórico en licitación, que forma parte de una misma colección, refleja de forma clarividente la idiosincrasia de la práctica escultórica de la época y cómo estos cambios se materializaron mediante la representación de la figura humana. Todos y cada uno de los nuevos horizontes creativos con los que experimentaron se concretaron especialmente a través de la belleza del desnudo, la danza y el movimiento, pero también en las múltiples figuras alegóricas y mitológicas que, siguiendo los modelos de la antigüedad clásica, proliferaron en ese momento. Esta sucesión y evolución de estilos a la que hemos hecho referencia se ve reflejada en la propia trayectoria de nuestros protagonistas, que como Bourdelle, Charles Depieau o Constantin Meunier hunden sus raíces en el academicismo para posteriormente derivar hacia una interpretación del canon clásico mucho más libre, en la que trasluce la inmensa influencia del gran Auguste Rodin, quien sin lugar a dudas marcó el cambio hacia la escultura moderna. De este modo, veremos cómo de forma paulatina la escultura se libera de la severidad y frialdad académica en favor de una creciente carga expresiva dominada por la disolución de las formas y los juegos de luces y sombras. Junto a ellos, la estilización geométrica y la elegancia refinada propia del estilo Art Déco toma cuerpo en manos de artistas como Alexandre Quelety o Ari Bitter. Charles Malfret, Raphaël Hache o René Letourneur, entre otros muchos, completan esta colección que en su conjunto se nos descubre como un magnífico testimonio no solo de la pervivencia de la vertiente escultórica más ligada a la tradición, sino de la excelencia técnica y plástica que alcanzó la escultura en uno de sus periodos más fértiles y efervescentes.